Bueno, ahí sentaditos hacemos la oración de costumbre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, nos abras la mente y el corazón para que aprendiendo tu palabra te podamos amar por encima de todas las cosas. Y todo lo que aprendamos hoy lo pongamos siempre al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a ver hoy, en un primer punto, el exilio, ¿no? Y en un segundo punto, la restauración. En las clases de Sagrada Escritura se repiten mucho ciertas cosas, como que avanza uno y luego avanza uno en la historia y luego se devuelve y luego se repite otra vez esto y avanza otro poquito más, pero se vuelve a repetir y luego avanza otro más. Eso lo hacen los historiadores para que uno vaya memorizando los acontecimientos que ya uno ya ha estudiado. Entonces, vemos en el exilio, en esta parte, primero el anuncio, y luego la realidad, y luego el fin. Se anuncia, los profetas se encargan. A estos profetas se les conoce con el nombre de preexílicos. Los profetas se encargan de anunciarle, en este caso, al reino de Judá. No sé si recuerden que Israel está en el norte y Judá está en el sur, o Jerusalén. A este reino le van a anunciar. Este reino tiene muchas riquezas, este reino vive en la abundancia. Desde que construyeron el templo y desde antes de que construyeran el templo ya vivían ellos solventemente. Más aún cuando construyeron el templo, pues mucho más, porque todas las regalías venían a caer aquí. Entonces vivían muy bien y, como dice la hora santa apostólica, en el hombre cuando le va bien, al hombre cuando es feliz, es natural el olvidar. O sea, se le olvida todo. Se le olvida de dónde salió, se le olvida cómo obtuvo esas riquezas y entonces empieza a darse una vida diferente a la que se daba antes. Eso le pasó a David. Eso le pasó a David. David se olvidó que era chivero. Y Dios le mandó decir a Natán: ve, dile a David que yo lo saqué de los peñascos, pues si andaba en guaraches, que se acuerde. Sí, ve, dile a David eso, que él cuidaba borregas, que él cuidaba corderos. Ahora lo puse yo de rey y ya se le subió. O sea, él piensa que siempre ha sido rey, pero no. Ojalá nosotros que no se nos olvide de dónde salimos. A mí que no se me olvide que salí de una colonia bicicletera de allá del 5 de mayo en Gómez Palacio. No se me ha olvidado, pero se me puede olvidar. Ahora que estoy en el Rayo, puedo cambiar de rumbo, ¿va? Entonces, a este reino es del que vamos a hablar hoy, del reino de Judá. Se le advirtió varias veces a los reyes que compusieran su forma de vida, a los ciudadanos también, que no rompieran la alianza que habían hecho con Dios. El primero que la rompió fue el rey Salomón, casándose con mujeres que no pertenecían al pueblo judío, haciéndoles, no solamente casándose con ellas, sino haciéndoles altares, construyéndoles templitos, construyéndoles capillitas para que pudieran ofrecer incienso y sacrificios a sus dioses, a los dioses de ella. Cuando
ya es inminente. Este es el anuncio. Estamos en esta parte. Los profetas están anunciando lo que puede suceder si continúan con su vida disoluta, con su vida de libertinaje. Continuaron con esa vida, nadie dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, que todos tenemos que pasar por la experiencia del dolor para entender la presencia del pecado en nuestras vidas. Entonces viene la realidad o la realización de este anuncio, ¿no? Se convierte en realidad lo que se les había anunciado. Y entonces viene un primer exilio en el año 800, a ver, para no echarles mentiras, en el 597, antes de Cristo, viene el primer exilio. Entran, asaltan la ciudad y se llevan a 10,000 cautivos. Pero esto es apenas el inicio, esto es apenas el inicio de la desgracia que se viene ya fraguando, ¿no? Porque 10 años después, en el 587, ya penetran las murallas y entran el rey de Babilonia, Nabucodonosor, entran a amenazar Jerusalén o Judá, y en el 586 destruyen la ciudad. Prácticamente desaparecen a Jerusalén. Destruyen las murallas, destruyen el templo, lo queman el templo. Dicen que no nada más tumbaron los muros, dicen que escarbaron para sacar los cimientos, para que ni siquiera se hubieran dado cuenta dónde había existido alguna vez, dónde existió el templo que construyó Salomón. Y entonces aquí sí se llevan a mucha gente de Jerusalén. ¿A dónde se los llevan? A Babilonia. Babilonia, así más o menos, hablando a grosso modo, Babilonia se encuentra aquí a un costadito de Judá. Cuando tengan tiempo en sus Biblias, por lo regular, a mero atrás de la Biblia vienen esos mapas. Búsquenlo para que se ubiquen geográficamente dónde están los países, ¿no? Judea o Jerusalén, Babilonia, acá va a estar Siria, de este lado, Idumea por aquí así, Transjordania de aquel lado. Entonces, para que tengan una idea más o menos de lo que ocurre. Se llevaron, hay que dejar claro que no se llevaron a todos los habitantes de Jerusalén, O sea, se llevaron nada más a los jóvenes, se llevaron a los jóvenes guapos, a los jóvenes apuestos, a los jóvenes que tuvieran una vida útil todavía de muchos años, a los que conocían un oficio, a los albañiles, a los carpinteros, a los obrefistas, a los coperos, a los que hacían comida, a los chefs, a los cholos ahí los dejaron, esos no se los llevaron. A las mujeres de igual manera ocurrió con las mujeres, se llevaron a las mujeres más bonitas, a las que pudieran tener hijos, a las fértiles pues, a las viejitas de 60 y más ahí las dejaron, no se las llevaron. Y entonces muchos se quedaron aquí, sí, pero otros teniendo miedo de que volvieran otra vez el ejército, que sí regresó el ejército, huyeron hacia abajo, hacia el país de Egipto. Acá abajo está Egipto. Y se fueron ahí. A estos se les va a conocer ya después con el tiempo, cuando ya hagan ellos fama, los que huyeron a Egipto, los que huyeron a Atenas acá para el mar Mediterráneo, se les va a conocer como los judíos de la diáspora, así se les va a conocer. No sé si hayan oído ese nombre. Pues eso significa. ¿Quiénes son los judíos de la diáspora? Los que permanecen fieles a su judaísmo, pero que no viven en Jerusalén. ¿Quiénes son los pochos, los chicanos? Pues los mexicanos que viven en Estados Unidos, pero siguen siendo mexicanos, pero ya no viven aquí en México, ya viven allá. A ellos se les conocía como los judíos de la diáspora, los que estaban dispersos, pues,
ubicados en otros muchos lugares. Aquí en Babilonia empezaron a surgir los sentimientos de patriotismo, ¿no? Porque acuérdese que ya estando aquí, ellos ya no tienen las tres cosas que le daban consistencia, que le daban razón de ser a su identidad como judíos. Uno, el rey ya no lo tuvieron más. Dos, la tierra tampoco. Y cuatro, el templo. No con todos los países ocurría esto que les voy a decir. ¿Quién era el rey para los judíos? El rey era el Hijo de Dios. ¿Quién ponía al rey en Jerusalén? Había un sistema democrático como el INE. Ya ven que ahora nos quieren poner el INE del bienestar, pero no. Aquí no había un sistema democrático. Aquí al rey lo ungía Dios. Dios directamente mandaba decir, úngeme a este porque este quiero que sea rey. Mandó a Natán a buscar a David, ¿no? Ve y úngeme a David. Y iba a ungir al hermano mayor. ¿Este será el rey? No, ese no es. Ah, será el otro. ¿Ya no tienes otro hijo? Sí, el que anda cuidando las chivas allá, las borregas, los corderos. Pues no vamos a comer hasta que no llegue él. Y cuando lo ve, le dice Dios, ese es al que tienes que ungir. En los otros pueblos, en los otros países, por ejemplo, en Egipto, ¿quién era el rey? Que ahí no era rey, era faraón. Pero ¿quién era el faraón? No, el faraón era el mismo Dios. Él era Dios. Lo que decía el faraón era palabra de Dios. ¿Quién era, por ejemplo, Nabucodonosor para los babilonios? Era Dios. Entonces mandó a hacer una estatua grandísima a él como figura de su realeza. ¿Para quién? Para Ciro era el dios de los persas, o sea, era el rey de los persas. Con los israelitas, con los judíos, el rey era el segundo a mando en Dios. De tal manera que lo que decía el rey, eso se hacía. La tierra. A Abraham, Dios le había prometido una bendición, una gran descendencia y una gran tierra para sus hijos. La tierra era importantísima porque esta era la promesa especial por medio de la cual Dios hizo salir al pueblo de Israel de Egipto. Ven, porque te voy a dar una tierra donde mana leche y miel. El pueblo cuando salió de Egipto no pensaba en otra cosa más que llegar a esa tierra que Dios le iba a regalar y que Dios le regaló. No más que pues no le dio escrituras, pero se la regaló de palabra. Y el templo, ¿qué era el templo para los judíos? Pues la casa del mismo Dios, donde ellos se encontraban con el Señor. Miren los salmos, que son los salmos que se les llama graduales. Todos hablan de ese encuentro con Dios en el templo. El Salmo 122, ¿no? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. El Salmo 66. Abran los dinteles, levántense puertas antiguas porque vamos a entrar a la casa del Señor. ¿Y quién es ese Señor? Señor de los ejércitos. Nuestro Dios es el Señor de los ejércitos. El 23, no, el Salmo 23 también. Todos los que son graduales, los introductorios también, el 90, el 94, el 99. Todos hablan de eso, del templo. De tal manera que cuando les quitan a su rey, pues les quitan a Dios. Cuando le quitan a su tierra, pues les quitan al que les dio la tierra, a Dios. Cuando les quitan el templo, pues se acabó la casa del Señor. Salmo 137, hay que aprendérnoslo, ese Salmo 137 de memoria. 137, 138. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a cantar. Colgábamos nuestras cítaras en los sauces que crecen a la ribera del río de Babilonia. Los que nos
los que nos esclavizaban nos decía, sáquense sus cítaras y cántense un cantito de Sión. Pero ¿cómo vamos a cantar un canto de Sión en tierra extranjera? Que se nos pegue la lengua al paladar, que se nos paralice la mano derecha si nos olvidamos de ti, Jerusalén. Siempre hubo muchos judíos que sintieron nostalgia aquí en Babilonia por regresar a Jerusalén. Sobre todo los mayores querían regresar algún día de Babilonia a Jerusalén. Pero fíjese, poco a poco fueron más y mucho más los que ya no querían volver a Jerusalén, los que querían quedarse a vivir en Babilonia. Esto no debe de extrañarnos porque eso nos pasa a nosotros también. O sea, el que se va de México a Estados Unidos va con el fin de hacer dinero y regresarse a México. Pero poco a poco va descubriendo allá un mundo que lo atrapa, que lo envuelve, que lo enamora, si ustedes quieren. Y ya llega el momento en que no quiere volver. O no quiere volver, o no puede volver, o no necesita volver. Cuando estuvieron aquí en Babilonia, el dios de ellos se llama Marduk. Y entonces los babilonios se burlaban del dios Yahvé. Les decían, los babilonios le decían a los judíos, su Dios es impotente, su Dios es limitado, su Dios no tuvo la capacidad de detener a Marduk para que nosotros lo pudiéramos, para que él pudiera vencer a Marduk. Los vencimos, los inutilizamos, y por eso ahora no eran esclavos ellos en Babilonia, no estuvieron de esclavos como lo estuvieron en Egipto. Pero no eran ciudadanos de primera clase, o sea, no se les tomaba en cuenta, eran ciudadanos de segunda, constantemente eran discriminados, eran vistos hacia abajo, no gozaban del prestigio que gozaban los mismos babilonios, aunque muchos de ellos destacaron, muchos judíos en Babilonia crecieron, salieron adelante, se discutieron. Fueron los que no pudieron, no quisieron regresar a Judá. En el 835 antes de Cristo, 535, en este año van a destruir el pueblo de Babilonia. Y entonces Persia se va a hacer cargo ahora de todo el dominio universal. Ahora el imperio dominante va a ser Persia. Y cuando fue ese dominio, Ciro, que era el rey de ahí, manda un decreto para que todos los judíos regresen a Jerusalén, a Judá. Tienen que regresar, obligadamente, porque así por las buenas no van a querer volver. Los van a echarles la migra y se los lleven para acá. Y entonces aquí van a llegar a Judá. De esta época son los grandes reformadores, ¿no? El tal llamado Nehemías y Esdras. Nehemías el político, ¿no? El reformador. Y Esdras el sacerdote, el que lleva la reforma espiritual, la reforma espiritual. Antes de volver aquí, me pasé algo importantísimo aquí, en esta época, cuando están en Babilonia, nacen aquellos ritos, como ya no tienen templo, ellos tienen que inventar ritos para sostener la religión judía. Y entonces tienen que darle valor a la ley. ¿Y qué es la ley? Cumplir el sábado, cumplir las normas rituales de limpieza, como por ejemplo el lavado de las manos. Ellos tienen que
que hacer ritos que los diferencien de las demás personas. O sea, ¿por qué ustedes sí respetan el sábado? Es que ese es nuestro día. ¿Ustedes cuál día tienen los babilonios? No tenemos ningún día. Ah, pues esta es la diferencia. O sea, nosotros sí tenemos un día. ¿Ustedes cuál es su ritual para purificarse cuando se ensucian, cuando se contaminan? No, pues no tenemos. Ah, nosotros sí tenemos un ritual para diferenciarnos. O sea, cuando vamos al mercado, nomás por el hecho de ir al mercado, al regresar tenemos que hacer la ablución de lavarnos las manos hasta la canilla. Si compramos algo en el mercado, pues nos lavamos hasta el codo, ¿verdad? Si rozamos a una mujer, si chocamos accidentalmente con una mujer, pues nos lavamos hasta el hombro. Y si la abrazamos a una mujer, pues nos bañamos, ¿verdad? Y nos tallamos hasta 3 veces. O sea, tenían sus rituales, ellos, que los caracterizaban de las otras personas. Incluso rituales físicos, ¿eh? ¿Cuál era el ritual físico más importante de ellos? Sin lugar a dudas, la circuncisión, que era como el bautismo para nosotros, ¿no? Después se convirtió, eso era algo que los llenaba de orgullo. Y cuando pasaron los imperios, los avergonzaba tanto que no querían competir ellos, por ejemplo, en los Juegos de las Olimpiadas, en los Juegos de Lucha Olímpica, no querían competir porque se avergonzaban que les vieran la circuncisión, porque luchaban desnudos, y entonces la gente los identificaba. Ah, este es judío, o sea, rápido pero eso los llenaba un principio de orgullo. Recuerden que los imperios que van teniendo su presidencia, su primacía por el medio de los demás, pues primero es Babilonia, y luego es Persia, el imperio persa, y luego es el imperio griego, y luego son los romanos. Y ahí están en su libro encontramos las fechas, cómo van cada uno de estos imperios tomando su primacía y esclavizando al pueblo de Jerusalén o al pueblo de Israel, que en realidad tuvo muy poquitos momentos así que ustedes dijeran de libertad. Siempre estuvieron bajo el dominio, bajo la sombra de uno de estos 4 imperios. Y antes de ellos, pues no se les olvide que estuvieron bajo el dominio de Egipto. Por eso en alguna ocasión en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús está discutiendo con los fariseos le dicen a Jesús: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros siempre hemos sido libres. Y se ríe Jesús: hombre, pues si siempre han sido esclavos, o sea, más bien nunca han sido libres. O sea, ¿dónde fueron libres? En este ratito, de aquí a aquí. ¿Cuándo más? En este otro ratito que fue más chiquito, de aquí a aquí. El gobierno del imperio persa al imperio griego. Pero ya de aquí en adelante, ya no volvieron a ser libres completamente. En este imperio griego, les recuerdo que aquí se lleva la guerra de los macabeos, cuando quieren quitarles todo el culto, quieren quitarles el sábado, quieren quitarles el culto en el templo, quieren que ya no haya más circuncisión, quieren desaparecer toda la religión judía. Un griego empedernido, ¿no? Y un persa también, de los más recalcitrantes, que odiaron a los judíos y los querían desaparecer tremendamente de aquí. ¿Cuáles son los beneficios que trajo el haber estado cautivos en Babilonia? Allí existieron los maestros del Deuteronomio. Existieron los sacerdotes de la corriente presbiteral. Existieron los profetas.
que son los que hacen los escritos. Aquí nacieron todo esto, ¿eh? Aquí empezaron a escribirse. Aquí empezaron a escribirse los primeros 11 capítulos de la Biblia. Allí empezaron a escribir los judíos. ¿Quiénes son los deuteronomios? Sí. Sí, sí. Sí, sí, que lo hagan. ¿Quiénes son los deuteronomistas o los del Deuteronomio? La palabra Deuteronomio, pues parece así muy rebuscada, pero no significa otra cosa más que deuteros, que significa segunda, o segundo también puede decir, y nomos, ¿no? Que significa ley. Entonces, ¿qué significa el Deuteronomio? La segunda ley. ¿Cuál es la primera ley? La que se da en el Éxodo, en el libro del Éxodo. Esa es la primera ley. El Deuteronomio ya es una ley reflexionada, ya es una ley vivida. ¿Dónde la vivieron ellos? Pues en el exilio, en Babilonia. O sea, ellos ya dijeron, ¿por qué nos pasó esto? Nos pasó porque nos portamos de esta manera, porque no cumplimos la ley, porque nos hicimos idólatras, porque no supimos administrar lo que Dios generosamente nos dio. O sea, reflexionaron mucho y entonces empezaron a escribir los deuteronomistas. Dentro de la Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, existen 4 tradiciones, así se les llama a las formas de escribir. Existe la más antigua, la tradición yavista, que cuando se sintetiza, que cuando se pone, ¿cómo se le llama? Cuando se abrevia, esa es la palabra, se usa una Y. Existe la tradición sacerdotal, que cuando se abrevia se pone una P, porque sacerdote en inglés se dice priest, ¿no? Y como en todos nos ganan estos, pues le pusieron una P ahí. Existe también la tradición eloísta, que su apócope es una E, y existe la deuteronomista. Que es una D. Cada una de estas tradiciones escribe, tiene sus escritores, y cada uno de ellos tiene una época en la cual escribió. Por eso a veces, no sé si ustedes se hayan fijado, pero van leyendo ustedes en el libro del Génesis, por ejemplo, y de repente repiten la misma historia, ahora de manera diferente, ¿no? Porque la tradición, pues le pone flores a uno y desacredita a otro. Igual ocurre con el libro del Éxodo. Va usted avanzando en el libro de Éxodo y lo aparece otra vez los mandamientos. Pues que ya no los habían dado, pues ahora los van a dar de nuevo. Y así van caminando las tradiciones yavista, sacerdotal, eloísta y deuteronomista. Aquí nace todo eso, en el exilio. O sea, el exilio no nada más fue malo. Es como cuando nosotros nos tropezamos y nos ocurren cosas no tan agradables. En lugar de quedarnos ahí a pensar y a reflexionar, tenemos que decir, ¿por qué me pasó esto? O sea, ¿qué me quiere decir Dios con esto que me está pasando? A lo mejor es una lección para que yo aprenda más de mi vida, para que enfrente los problemas de una manera diferente. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué necesito aprender aquí? ¿Por qué estoy aquí? O sea, esa es la razón de
de ser. Yo me acuerdo mucho que hice toda esta reflexión yo cuando llegué yo a la sierra. Cuando llegué yo a la sierra, pues yo no quería estar allá en la sierra. O sea, yo estaba en Guadalupe y Calvo, de ahí de párroco. Y llega el señor obispo y dice, 2 se van a ir al barranco, a vivir allá al barranco. Y entonces dije, pues yo no me voy a ir, pues yo que soy el mero machín. Y fui al primero que le dijo, tú vas a ir para allá, ¿verdad? Y yo dije, pues ¿qué hice o qué pasó? Pero yo dije, tengo que aprender aquí a entender que aquí tengo que ser feliz, o sea, aquí tengo que sacarle jugo a esto. Ya estoy aquí, no tiene caso sufrir, o sea, ya estoy aquí, me van a cobrar lo mismo si me amargo la vida o aprendo a ser feliz. Y esa reflexión hicieron ellos, Aquí vamos a estar en Babilonia. De nosotros depende si estamos bien o estamos mal. De todos modos vamos a estar aquí. La otra vez un chavalito en la confesión me dice, es que mi papá me trae a fuerza a misa. Le dije, mira, mijo, yo no puedo hacer nada sobre eso y creo que tú tampoco. Si ya te traen a misa a fuerzas, pues ya disfrútala, o sea, ya agárrale el chiste porque de todos vas a estar aquí. Y tráete tus 10 pesos para que le eches a la colecta, porque tampoco no vas a venir gratis aquí. Entonces, ese jugo le sacaron ellos a su estancia allí en Babilonia. Ya después, en este rango también pudiéramos hablar, en el imperio griego, pudiéramos hablar también de un gran beneficio que le sacaron ahí. Este es el tiempo de los mártires. Aquí en el imperio griego surge la dinastía de los macabeos y surge esa dinastía que consolida el pensamiento judío en su máxima expresión. Cualquiera de nosotros pudiéramos ver en las acciones de los macabeos como actos de fanatismo, o sea, porque están en la línea así bien delgadita entre el mártir que se deja inmolar por su creencia férrea y está en la línea del fanático que se entrega sin razón de ser a una muerte ignominiosa, porque los mismos griegos les dan salida a ellos. Cuando le dicen, por ejemplo, a este viejito, te vamos a dar carne buena, nomás que vamos a hacer pensar que es carne de puerco, para hacerle pensar a la gente que estás traicionando la ley. Le dice, no, ¿cómo van a decir que un viejo como yo, a sus 80 años, traicionó la ley? No, yo prefiero morir, ¿verdad? Y todos los que estamos ahí en el cine dicen, pues cómetela, hombre, pues no, pero él no es capaz de traicionar sus principios. Le digo, es tan delgadita la línea que cualquiera hubiera podido decir que sí. Esto ocurrió en los primeros años del cristianismo. Surgieron los mártires y después de los mártires existieron los confesores. ¿Sí han oído hablar de los confesores? De perdido en el rosario, ¿no? Así dice el rosario. Madre de los mártires, reina de los mártires, reina de los... Y yo pensaba que eran los que confesaban, pero no son esos. O sea, los confesores eran aquellos grandes personajes del inicio del cristianismo que fueron conocidos en la patrística como los de la segunda generación, que los atrapaba la guardia romana y entonces ellos confesaban que no eran cristianos para que no los mataran. Y una vez que los dejaban libres, empezaban a predicar nuevamente. O sea, ellos decían, más vale un confesor vivo que nos puede enseñar muchas cosas que un mártir muerto. Entonces, así los justificaban. Y esos eran los confesores. Y eran grandes maestros de la ley. Y era entendible su pensamiento. O sea, me va a servir más vivo que muerto. Hubo muchos que no quisieron esto, Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía. A él quisieron hacerlo confesor. No. Su frase famosa, yo soy trigo que tiene que ser molido por las fauces de los leones.
para que una vez molido ese pan, ese trigo, se convierta en pan que alimente a mis hermanos. Porque ellos hablaban del testimonio, o sea, qué grande es San Ignacio de Antioquía, que es capaz de dar la vida, o sea, de dar testimonio del amor que siente por Cristo. Y así fueron avanzando. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? ¿O me devuelvo? Vimos el exilio, ahora vamos a la restauración. En la restauración surgen los profetas llamados post-exílicos. Los otros se llamaban pre-exílicos, ¿no? Antes del exilio. Ahora estos son post-exílicos. ¿Cuáles son estos profetas? Sobre todo Jeremías, ¿no? Ezequiel. Y el Deutero, Isaías. Jeremías vivió antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Jeremías era un cuchillito de palo. No hagan esto porque va a venir esta catástrofe, nos va a caer este castigo. Cuídense mucho de no transgredir la ley, respeten la ley. ¡Sas! Llegó el castigo. Les dije que esto iba a pasar. Miren lo que ocurrió. Se los prometí. Regresan a Jerusalén. Qué bueno que ya están aquí. Ahora hay que trabajar en esto, hay que hacer esto. Hasta que lo mataron entre todos, ¿no? Se pusieron de acuerdo y lo apedrearon y lo mataron. Y si yo hubiera estado ahí también le hubiera tirado 2 o 3 pedradas porque no, era bien cargado Jeremías. Ezequiel no. Ezequiel habla de la nueva alianza. He aquí que yo vengo a hacer una alianza contigo. Vengo a cambiar el corazón de piedra, porque la primera alianza fue en una piedra. Ahora lo voy a hacer con un corazón de carne, con un corazón rojo como la grana. Ahí voy a infundir mi espíritu. El típico sueño, la visión que tiene Ezequiel de los huesos secos que poco a poco se van reencarnando, poco a poco van agarrando vida por el espíritu para volver a formar una alianza, ya no una alianza como la antigua, sino ahora una alianza nueva. Por cierto, mañana en la primera lectura, la carta a los hebreos va a hablar de esta nueva alianza. El escritor de esta carta a los hebreos va a decir, si la primera alianza hubiera sido perfecta, Dios no hubiera buscado una segunda alianza con el hombre, en Cristo nuestro Señor. Pero ahora va a hablar de esta nueva alianza que sí es perfecta, ya no vamos a una tercera alianza, esta es la fundamental, esta es la alianza que habíamos buscado desde antiguo. Por eso cuando Jesús toma la sangre, dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, o sea, no es temporal, no es cronológica, no, es una alianza para siempre. Ustedes saben que en griego se dice tiempo, se puede decir de 2 maneras. La palabra tiempo se dice cronos, pero también se dice kairos. Entonces, el tiempo cronos es el que termina, es el tiempo que tiene un inicio y un final. ¿Cuánto tiene un minuto? Pues 60 segundos. ¿No puede tener 61? No, ese otro uno ya es del otro minuto que viene en camino. ¿Cuánto tiene un mes? No, pues 30 o 31 días, ¿no? Le dijeron a mi hermana Lupe en las pizzas Domino, ¿cuál es el mes que tiene 28 días? ¿Y qué creen que contestó? Febrero. Y le dije, no, todos tienen 28 días, unos tienen hasta 31. Entonces, ese es el cronos, el que termina.
El kairos no. El kairos es la presencia constante de Dios en su mundo. El kairos son las formas como Dios se presenta sin fecha, sin lugar. El kairos es algo que ocurre no en el tiempo, sino en el momento preciso en que Dios quiere que ocurra. Por eso cuando los protestantes les digan a ustedes, Dios no nació el 25 de diciembre, no, es que tú estás hablando en cronos y nosotros estamos hablando en kairos. O sea, no estamos celebrando la fecha, estamos celebrando el acontecimiento que ocurrió. No estamos celebrando la Pascua como cronológicamente se pudiera celebrar, estamos celebrando la Pascua kairóticamente, ¿no? O sea, como una fecha que aconteció. ¿Cuándo? Pues la verdad ni nos interesa. Lo que nos interesa es qué ocurrió. Eso es lo que nos interesa. Ok, entonces, el Deutero Isaías, que es el que levanta en los ánimos, tiene un libro que se llama La Consolación. El libro de la Consolación. El libro de la Consolación es del capítulo 40 al capítulo 55, donde vienen los cánticos del siervo. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Escrito por tres. Ya se acabó este. A ver si es. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Está escrito por tres Isaías diferentes, uno del otro. Al primero se conoce con el nombre del el proto Isaías. Al segundo se le conoce como el Deutero Isaías. Y al tercero se le conoce como el Trito Isaías. Entonces, el proto Isaías escribió del capítulo primero al capítulo 39. Este es el que previene, el que les avisa antes del exilio, antes del destierro. Este es el que ya va a consolarlos, el Deutero Isaías. Y el Trito Isaías es el que va a hablar del porvenir. Ya no te llamarán la abandonada, ya no te van a llamar la devastada. Ahora te llamarán mi prometida, mi preferida, mi favorita. Entonces, este de en medio es el Deutero Isaías, el que escribe el libro de la consolación. Consuela. Hay un motete que viene en la obra del Mesías, que está dedicado a este libro de Isaías, el libro de la consolación. No me acuerdo ahorita si es el motete 41, pero uno de esos. ¿Cuál? ¿El 40? Y está precioso ese motete, cuando él habla de Consoler yet my people, ¿no? En inglés está escribiendo. Y este es el del consuelo. Pero también aquí de esta época nacen los salmos. ¿Cuál es la finalidad de los salmos? La finalidad de los salmos es que el pueblo no olvide las intervenciones que Dios ha tenido en favor suyo, pero también que no olvide cuántas veces Dios ha intervenido para castigarlo, para decirle, te estás portando mal, o sea, para detenerlo. Aquí la gran diferencia no es entre el premio y el castigo. La gran diferencia es en qué valor tiene un premio y qué valor tiene un castigo. Dios castiga hasta la cuarta generación, pero ¿hasta cuánto premia? Hasta la milésima generación. O sea, es poquito su castigo y es grandísima su bendición. La frase de Job, no, apréndanse esa frase preciosa, dice Job: si he recibido de Dios tantos bienes, ¿por qué no le voy a aceptar unos cuantos males? O sea, si he recibido de Dios tanta bendición,
¿por qué no le voy a recibir estos negritos en el arroz? O sea, me ha dado tantísimo. Así ellos no. Por eso hay salmos de bendición, hay salmos de petición, hay salmos de tristeza, hay salmos de alegría, hay salmos de devoción, en donde el salmista a veces irrumpe en llanto y a veces canta de alegría, ¿no? Como el salmo de hoy, el salmo 39, precioso ese salmo, ¿no? Lo compone David mientras va llevando el arca de la alianza al tabernáculo. Allá tenían el arca de la alianza abandonada abajo de unos mezquites y de ahí la rescata David y la lleva a un lugar digno. Si David quería hacerle un templo, ¿no? Quería edificarle un templo grandísimo, pero Dios no quiso que él fuera. Tú no me vas a construir un templo, tu hijo sí, Salomón sí. Salomón le hizo un gran templo. Allí en sus apuntes, en su libro, van a leer ustedes que cuando restauraron el templo, que regresaron del exilio, dice ahí el libro textual de ustedes, las personas que conocieron el primer templo, cuando vieron el segundo templo, se soltaron llorando porque dijeron, no, esto no se parece en nada. Se hagan en cuenta que se van a meter en una casa de Infonavit, pues no, pues eso no es la casa de mis papás. Yo me acuerdo la casa de mi abuela, que era redonda, la casa de mi abuela, y en el centro tenía un pozo donde sacábamos agua para tomar. ¿Usted creen que una casa de Infonavit va a tener un pozo de agua? Pues le pone el pozo y se quedan afuera a vivir, pues ¿dónde más van a entrar? O sea, entonces cuando ve uno las casas, por ejemplo, donde vive mi hermana, la más chiquita, Alejandra, no, es del tamaño de mi recámara, esa casa. Entonces lo mismo ocurrió aquí. Cuando reconstruyen el templo y lo ven, lloran de tristeza porque dicen, este no se parecía a nada. Pero se los van a destruir ese también, en tiempos de los macabeos. Y Herodes, el que construye Herodes, para congraciarse con el pueblo judío, el que conoció a Jesús, pues, ya es todavía de menor calidad que estos templos que eran los originales. En las Biblias también viene el templo antiguo y viene el templo nuevo, en algunas, no sé si en todas. Y ahí se puede ver cómo se venía como reduciendo la capacidad de los templos y cómo quedaron ese. Pero fíjense, todavía el que conoció a Jesús, la gente se quedaba admirada de la grandeza del templo. Jesús les dice, ¿no? Todo eso que ven ustedes, todo eso que admiran, va a llegar el día en que no va a quedar piedra sobre piedra. Pero tal vez tengo otra mejor. Los que van a Jerusalén se quedan admirados de un muro que dejaron ahí, que se llama el Muro de los Lamentos, y se quedan, pues ahora si estuviera el templo, olvídense, sería otra cosa. Por último, los profetas, los salmos. Y de esta manera aquí aparecen los escritos apocalípticos. Allí en sus libros solamente aparece el libro de David, que es muy importante y es el que tiene más extenso, tiene más literatura apocalíptica, el libro de David. Pero también este es bueno, también Ezequiel tiene sus... sí, Daniel, perdón. Sí, aquí es Daniel. Perdón, puse David yo. Es Daniel. Ezequiel también tiene sus grandes partes del Apocalipsis, cuando tiene sus visiones, cuando habla, por ejemplo, del agua que sale del templo, que empieza a subir, ¿cómo le llama él? Codo a codo, porque era una medida que ellos usaban, y cómo empieza a rebautizar. Fíjese, el agua tiene esa condición de rebautizar. Y entonces ahora el agua que corre por el Jordán, porque de ahí del templo se va a ir al Jordán, tiene la facultad de llegar al mar muerto, que es inhóspito, que no tiene vida. Tiene la capacidad de que cuando llega al mar muerto le da vida, le retira la sal abundante que tiene y empieza a florecer los peces ahí en el agua. Eso habla del proyecto que Dios tiene de alegría, de felicidad para cada uno de nosotros. Algunos escritores sagrados
como Jorge González, que es un gran biblista, dice, por ejemplo, que el paraíso que se narra en el segundo relato de la creación, en donde Adán es puesto en un lugar que está rodeado de 4 ríos, ¿no? Y hay abundancia de vegetales, de árboles frutales, hay abundancia de animales, fauna, flora. Dice Jorge González que eso no es el origen del mundo. Dice que esa es la finalidad del mundo. O sea, tenemos que llegar allí, tenemos que llegar a hacer de esto un paraíso. Cuando lleguemos a hacer de esto un paraíso, entonces vendrá el final. O sea, la tarea del hombre estará concluida. Podemos decir, consumatus est, todo se ha terminado, todo lo hemos hecho bien. Mientras no llegue ahí, pues seguiremos trabajando con esto. Y como se va viendo el asunto, pues nos falta mucho, ¿verdad? Porque en lugar de haciendo un paraíso, lo vamos convirtiendo en un basurero. Pues necesitamos trabajar todavía mucho más para que esto llegue a ser un verdadero paraíso. ¿Preguntas? O si no, ahí le dejamos. Preguntas, si no de esto, de algo que tengan menos de recetas de cocina, porque eso no sé, yo no sé mucho. No. Padre, entonces se puede decir que fueron nada más 2 alianzas. No son 3. No, son 2 alianzas nada más. La alianza que hizo. Cuando el arca de Noé no viene siendo una alianza. No, ese es un pacto, ¿cómo le diré? Semítico. Se llama semítico porque el último hijo de Adán y Eva era Sem. Y entonces, por eso si ustedes han oído, no sé, los semitas, viene de ahí, de Sem. Entonces, ese es un pacto con ellos, con esa parte de ahí. Además de que, les repito, nomás no se me escandalicen, pues los 11 primeros capítulos, que son la narración de la creación hasta la Torre de Babel, pues esos se les conoce como la prehistoria, ¿no? Como los mitos que vienen a presentar una verdad de manera diferente a como nosotros la conocemos. Ese es un mito. Un mito no quiere decir que sea mentira o que sea un cuento, no. El mito quiere presentar una verdad, pero como no encuentra los elementos suficientes para ordenarla, entonces se vale de un mito, para que se entienda lo que se quiere decir. ¿Qué se quiere decir con estos 11 capítulos primeros de la Biblia? 1, que Dios es el creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas, que este mundo no es producto del azar, ¿no? O de la explosión del Big Bang, o de la evolución, o de muchas otras cosas. No, esto lo creó Dios. Como decían los primeros padres, ¿no? O San Agustín, son las semina espermaticos, o sea, Dios sembró las cosas y las cosas fueron dándose al pasito. O sea, usted me pide a mí una naranja y yo le doy una semilla de naranja y usted me dice, no, esta no es una naranja. Siémbrala, cuídala, protégela y verás que no es una naranja, son muchas naranjas. O sea, así Dios hizo eso, ¿no? O sea, plantó en el mundo muchas cosas que todavía no se han dado, es más, que todavía seguimos evolucionando nosotros con esas cosas. Nos dio tanta capacidad nosotros que todavía no alcanzamos a desarrollar todo nuestro pensamiento. No sé si hayan visto ustedes una película que se llama Lucy. Sí, o sea, esa película nos da a nosotros como el panorama de lo que somos si pudiéramos explotar al 100% nuestras capacidades mentales. Esa película trata de cómo ha ido evolucionando el pensamiento. Según los investigadores, nosotros dominamos el 5% de nuestro cerebro. El que domina el 20% de su cerebro, ese ya es un genio, es un superdotado. Pues el que domina el 100%, pues olvídese, o sea, ese está tremendísimo. Y entonces allá vamos, o sea, ¿podemos hacerlo? Sí, porque está sembrado aquí. O sea,
¿Quién sembró nuestra idea de celular, nuestra idea de vernos como el santo con el reloj aquí? Hasta nos burlábamos del pobre santo, ¿verdad? Porque se veía en el reloj. Y esto está ocurriendo aquí. Entonces faltan muchas cosas que deben de ocurrir, que todavía no ocurren, pero ahí están, latentes, queriendo salir. ¿De quién será el valiente que haga eso? Pues sí hay, sí va a haber mucho. Muy bien. Yo me di cuenta, yo estaba tomando cursos con el padre Luis Enrique, Ajá. entonces yo vi por ahí un comentario que a él no le gustaba las personas adultas como yo, porque no reteníamos. Nosotros no retenemos, así como una joven, no retenemos los adultos mayores. Entonces, yo necesito, pues mucho, no es el 5%, yo creo que yo retengo menos. No, pero es que esto se da, ¿cómo les quiero decir? Como les decía al principio, o sea, avanzamos poquito y nos regresamos más para volver a repetir la misma lección y como hacerla más reforzada, ¿no? Como reforzarla, como tenerla más clara, la idea más clara. Es como el maestro que da matemáticas el primer año. Segundo año lo da con mayor eficacia, el tercer año más, el cuarto, el quinto, hasta que se hace un experto en matemáticas, pues igual. Sí, lo elemental, o sea, se sigue devolviendo. Cualquiera que diga, no, es que ya estudiamos matemáticas, sí, pero cuando hagas el movimiento rectilíneo uniforme tienes que volver a hacer las sumas, las restas, las matemáticas. Cuando veas el cálculo diferencial vas a volver a ver lo básico igual en esto. O sea, si algún día primeramente Dios nos presta vida y salud, vemos unos cursos de cristología, vamos a repetir muchas de las lecciones que aquí vimos. Si vemos eclesiología también, si vemos mariología, o si vemos moral, o cualquier otro tratado, se va a ir viendo todo esto. Y entonces usted lo va a ir teniendo más claro. Primeramente Dios, sí. Muy bien, pues nos vamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concedes, tú que siendo Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Que pasen muy bonita noche. Amén.